personajes históricos de Grecia que se creyeron dioses. Atención, ¿eh? Casi todos ellos ejercían el poder político, de modo que al ser al mismo tiempo príncipes y dioses, el gobierno se convertía en una teocracia. Dice al respecto nuestro amigo Jacob Burckhardt: la verdad es que en el fondo, dice Burckhardt, y cómo me gusta que utilice este giro, en el fondo, ¿no? Después de oír en el fondo, uno escucha el perdón de alguna vida, ¿no? En el fondo es bueno, en el fondo no es tan malo, en el fondo me quiere. No, sin embargo no es la idea de Burckhardt, que dice: en aquellas épocas, después de decir en el fondo, en la antigüedad clásica en Grecia se tenía una idea bastante baja de los dioses. Los dioses no eran lo que son. Y entonces el cumplido que se intentaba hacer a sí mismo, el que se decía un dios, no era tan enorme. Un dios no era el creador del cielo y de la tierra. No estamos en el sistema de los grandes monoteísmos, sino que es el sistema griego, donde los dioses tienen infinidad de defectos. Sin embargo, desde luego, hablar de uno mismo como de un dios implicaba un ascenso, no tan alto como el que se supone, pero un ascenso. Uno de los primeros que se hizo venerar como dios fue el tirano Lisandro, que aceptaba sacrificios. Lo voy a decir de nuevo porque está muy bien. Uno de los primeros que se hizo venerar como dios, que se hizo ya está fenómeno, fue el tirano Lisandro, que aceptaba sacrificios. Se aceptan sacrificios, había puesto en la puerta. E incluso mantenía, quiero decir, le pagaba un sueldo a un poeta que lo elogiaba. Eso no es tan inusual. Todos tenemos algún poeta que nos elogia y que pasa por ventanilla a fin de mes. Bien. En Samos, donde había derribado a la democracia Lisandro, hizo celebrar, en lugar de las fiestas en honor de la diosa Hera, las Lisandrias, que eran unas fiestas en honor de él mismo. Bueno, desde luego, si las pagaba él. Este ejemplo lo siguieron varios de sus sucesores. Por ejemplo, el terrible Clearco exigía en la ciudad que se llamaba Heraclea la veneración y el honor que correspondían a los dioses olímpicos. Y desde luego se ponía trajes que correspondían a los que en las estatuas llevaban los dioses. No va uno a decirse Dios y a andar con una de esas bermudas con cinturón que usan los tipos grandes que van a Mar del Plata. Claro. El uniforme de la Argentina es el pantalón corto. Ajá. Nadie usa pantalón largo, ninguna persona de ninguna edad. Cierto. Pero señores respetables que otrora andaban por la avenida Santa Fe con sus trajes, cuando no su bastón, sí, saludando y dando muestras de sensibilidad civil, andan ahora poco menos que en calzoncillos. Eso sí, con la camisa adentro, el calzoncillo. ¿Por qué todo el mundo anda en pantalón corto? Y se puso de moda esto de la bermuda con los mocasines y las medias. Sí, incluso, claro, muchos señores peinados para atrás, ¿cierto? Con su camisa. Algunos llevan remera, siempre adentro de el short con cinturón. El mismo cinturón de la comunión, ¿eh? El cinturón que usa para los casamientos el tipo. Medias elanca, medias stretch, sí, y unos mocasines. Y allá sale el señor con la misma cara respetable incluso, y se mete en los McDonald's de la ruta, sí, y pregunta: ¿tiene ensalada de la huerta? Y yo siento que el odio se apodera de mí. Pero estas personas, digo, al menos este Clearco, tirano de Heraclea, se disfrazaba de un dios olímpico y desde luego no usaba bermudas con cinturón. En los días en que estaba modesto decía que era hijo de Zeus. Heráclides Póntico, que también había nacido en Heraclea, en esa ciudad, y
y discípulo de Plutón, no, de Platón, ¿cómo debe ser discípulo de Plutón? Alguien ha escrito mal. ¿Plutón viene siendo Hades? Plutón no tenía alumnos, salvo probablemente algunos finados del infierno, su mujer Perséfone. Sí. Bueno, dijo alguna vez que ayudaría de algún modo a la liberación de su ciudad natal al expulsar a los sucesores tiránicos de Clearco, este mismo hombre del que estábamos hablando, ¿no? Pero en realidad este Heráclides Póntico había tenido el deseo de ser venerado él mismo como héroe y se dispuso a expulsar a los tiranos. Hizo lo siguiente: se fue hasta Delfos y sobornó a la pitonisa. Ya se sabe que en la antigüedad clásica en Grecia nadie daba un paso sin consultar a la pitonisa de Delfos. Entonces la sobornó para que prometiese ayuda a los de Heraclea en caso, y en el único caso, de que se honrase en vida a Heráclides el mismo, que le dieran una corona de oro y que después de su muerte le fuesen concedidos honores de héroe. Muy bien, dijo La pitonisa. el tipo fue allá a Delfos, le habrá dicho a la pitonisa, qué sé yo, hay un Diego, si le decís a estos gilastros que me veneren como héroe o como Dios y que después me rindan cuando me muera, Dios no lo permita, eso sí. Sí, yo no lo permito. La boca, yo no lo permita, la boca se me haga a un lado, digo cuando me muera que me rindan honras fúnebres correspondientes a un héroe. Muy bien, la pitonisa dice, está bien, pero son 20. Muy bien, la pitonisa agarró viaje y los pobladores de Heraclea hicieron caso al oráculo, pero salió todo muy mal. Heráclides se murió de apoplejía en el momento mismo en que lo estaban coronando. Lo estaban honrando al tipo y regalando una corona y se murió. Pero eso, delante de todo el mundo, imagínense, ¿no? En la plena ceremonia, ¡fa!, cayó redondo. Pero no fue la única tragedia, desgracia. La pitonisa fue mordida por una serpiente, casi en el mismo momento. Allí en un escalón caía redondo Heráclides y en el otro la pitonisa, la sobornada, atención, era mordida por una serpiente. Cuando estaba a punto de morirse el pobre Heráclides, que veía que la fiesta no estaba saliendo muy bien, le ordenó a un ayudante que hiciera desaparecer su cadáver y que lo sustituyera por una serpiente, para que pareciera que él se había ido con los dioses o que se había convertido en serpiente o algo. Fíjese que lo que está pensando en el momento de qué morir. gana de figurar a un agonizante, ¿no? Bueno, le dijo al tipo, mirá, cuando yo reviente, que es ahora, me escondes en algún lado, me pones una serpiente por ahí y le decís a todos, miren lo que pasó, miren lo que pasó. Pero el engaño fue descubierto. Porque, uy, miren, había una serpiente ahí, ¿no? Desapareció y en su lugar. Y en su lugar hay una serpiente. Justo abajo de no sé qué encuentran el cadáver. Aquí está, dijo uno. Chao. Chao. Adiós milagro, ¿no? Parece que el ayudante, que era un poco falto, lo había escondido mal. Lo dejó ahí nomás. Y lo metió abajo de un catre y adiós. Le asomaban las patas al tipo por ahí. Peor todavía, un vendedor de animales denunció al ayudante porque según parece no le había agarpado la serpiente que había puesto en reemplazo de Heráclides. Otro que se quiso hacer pasar por Dios fue Tracio Cotis. Era un borracho peligroso. En realidad lo que él quería era casarse con una diosa. No exactamente hacerse pasar por Dios, pero casarse con una diosa es casi peor, ¿no? Preparó un día una fiesta y una cámara nupcial para contraer matrimonio con la diosa Atenea, nada menos, ya que él se consideraba merecedor de yacer con una diosa, como muchos de nosotros. Muy bien. Aquel día, el día de la boda, muy borracho, Cotis envió a un guardia a ver por qué la diosa tardaba en venir. Atenea tardaba en venir. Muy bien. El guardia fue a ver
no, todos los invitados, imagínense, un poco de impaciencia había. Entonces el tipo le dijo, andaste hasta el camino a ver si viene a tener. Al rato volvió el guardia y dijo, no, no viene. Y entonces lo mató al guardia. Lo mató. Al rato mandó a un segundo soldado a averiguar por la tardanza. El tipo volvió y dijo, no, no la vi. Y también lo mató a este. Y entonces mandó un tercero, que ya tenía la experiencia de lo que le había pasado a los otros dos. Y le dijo que en realidad hacía un largo rato que la diosa lo estaba esperando en cierto lugar, que no era ahí. Andá que te está esperando allá en el kilómetro 3. Coti salió para ahí, el soldado arrancó para el otro lado y nunca más fue visto. Un pingo agarró para el río, los otros se la tomaron. Artajerjes Soco, que se llamaba así, pero en realidad no sé cómo será Artajerjes, pero Jerjes es Sayarya. En todo caso, un jefe mercenario de las filas de Artajerjes, que se llamaba Nicóstrato, bueno, había sometido a ciertas provincias disidentes de Persia, usando su habilidad en las batallas, pero también en los consejos y en las mesas de negociación. Pero se dice que su inteligencia se ofuscó de necedad y se creyó divino. Un día dijo, ay, soy divino. Nicóstrato, lindo nombre, ¿eh? No sé. Se distinguía por su gran fuerza física y decidió salir en campaña vestido con una piel de león y una masa, como Heracles y como el comodín de los naipes Victoria. Pero en la primera batalla lo liquidaron. No duró nada Heracles. Entre las personas que se creyeron divinas hay también que nombrar a un médico. El médico Menecrates de Siracusa, que se hacía llamar Zeus. Mi nombre es Menecrates de Siracusa, pero podés llamarme Zeus. Menecrates obligaba a los que había curado a sus pacientes a que reconocieran por escrito ser esclavos suyos. Ese cobraba caro, ¿eh? Y que cobra más caro que usted. Y además los obligaba a los enfermos que él curaba a seguirlo como séquito, como una cohorte de alquilones, sí, y de adulones, mejor sería decir, ¿no? Que a cada rato decía, guarda que ahí viene Menecrates, ese que está allí es Menecrates. Sí, sí. Ese fue una patada que le encajó Menecrates a un adulón rezagado. El adulón rezagado en un séquito es una mala cosa, porque adula demasiado lejos. Cuando uno lleva un grupo de adulones, tienen que estar razonablemente cerca de uno para que las adulaciones se conecten lógicamente con uno. En cambio, si usted tiene adulones rezagados que vienen a 2 cuadras, ya esas adulaciones parecen dirigidas a alguno que viene atrás. Sí, claro. Así que le digo, yo cuando llevo adulones, siempre cerca. Nunca a una distancia superior a los 10 metros, porque el efecto de las adulaciones se atenúa o, lo que es peor, cambia de objeto. Claro. Cambia de adulando. El adulando y el adulante. No, el adulando cambia de adulado. Ah. El adulando es el que adula. Claro. Bien. Bueno, y él andaba por ahí, ¿no? En medio de los tipos. Según el día, vestía a estos adulones con distintas ropas. Bueno, él se vestía siempre de púrpura y llevaba una corona de oro y un cetro, el médico Menecrates, rodeado de todos los enfermos que había curado, fíjese. Pero un día el gobernante Filipo, al saber que este tipo se hacía pasar por Dios o tomaba las prerrogativas de un dios, lo invitó a comer y le reservó el lugar más honroso del banquete. Bueno, empezaron todos a morfar los más exquisitos manjares, y a Menecrates le sirvieron incienso, como correspondía a su jerarquía divina.
Bueno, durante un rato estuvo muy contento el tipo por el honor que se le había dispensado, pero en un momento empezó a tener hambre. Miraba los Corría la sanguchitos. liebre y miraba cómo pasaban de largo los paisanes, los corderos patagónicos y los chorizos colorados. Y hasta que al final se fue a la pizzería de la esquina. Hubo un cartaginés, digamos, para terminar, llamado Acnio, que no se contentaba con ser reconocido simplemente como un hombre, que es lo que le pasaba a todos estos, ¿no? Entonces se compró unas aves, calculo yo que serían unos loros, y procedió a educarlas para que revelaran a los demás que Acnio era divino. Entonces durante mucho tiempo estuvo enseñándoles a los loros a decir: Acnio es un dios, Acnio es un dios, Acnio es un dios, hasta que aprendieron los loros. Entonces soltó los loros. Y bueno, pero parece que puestas en libertad, las aves no cumplieron con su misión, o si la cumplieron, los que oían aquel dictamen no lo creían del todo. De modo que Acnio estuvo esperando y esperando hasta el último de sus días a que llegara la noticia de que alguien había escuchado de un ave acerca de su divinidad, pero nunca pasó nada. Linda historia esta, ¿eh? Hemos contado alguna vez, ya fuera de Grecia, lo que sucedía con una familia hindú de Sinclivad. Ahí la gente creía que en cada generación de aquella familia había un individuo que era la encarnación de Himputi, el dios con cabeza de elefante. La aparición del dios se produjo durante 7 generaciones, pero allá por el comienzo del siglo XIX hubo una encarnación del dios que recayó en un muchacho obeso y miope que murió sin descendencia en 1810. Y bueno, todos se desesperaron porque era una pérdida irreparable que las futuras generaciones no conocieran a Himputi. Entonces se reunieron los brahmanes, buscaron otra persona para que el dios se revelara de nuevo, y así pudieron continuar con la sucesión de encarnaciones hasta hoy. Pero, según nos asegura Sir James Fraser, una ley misteriosa de la economía espiritual, cuya vigencia podríamos lamentar, dispone que los milagros hechos en estos días sean mezquinos y hasta perversos, y no puedan compararse con milagros anteriores. Hoy en Sinclivad, el Dios encarnado opera un triste y único milagro, que consiste en invitar a cenar una vez al año a unos pocos fieles. La familia aquella de Sinclivad, en donde el Dios encarnaba generación tras generación, bueno, están ahí comiendo un asado una vez por año con un gil. Bueno, y esto viene a completar el catálogo de aquellos que se han creído dioses. Y ahora le pregunto a usted, ¿a quién podemos dedicar? A los guardias de aquel tipo que los mandaba a preguntar, digo, a los 3, a los 2 pobres que no sabían y al otro que rajó a tiempo. Atenea, Sí. Además, qué extraordinaria comisión, ¿eh? Andaste a la esquina a ver si viene la diosa Atenea, que la estoy esperando para casarme con ella, extraordinario. Es buenísimo. ¿Con qué fe iba a ir uno a ver? Claro, ya. Yo ni voy. Incluso ir a la esquina a ver si llueve es más razonable, porque a veces llueve. Sí. En cambio, Atenea no viene nunca. No, claro. Bueno, déjeme dedicarle también, no solo a los súbditos de esta gente que se pensaba Dios, que se creían dioses, sino a todos los que rodean a las personas que en algún momento pueden llegar a creerse dioses. Debe ser muy difícil esto. Muy difícil. Digamos, de última, si hay una deidad que está bien otorgada, Alejandro, no viene de uno mismo, ¿no? Digo, cuando hay un otro que generalmente por amor nos considera casi cercano a un Dios para ellos, eso es una divinidad que vale la pena ser vivida Sí, y pero es una reconocerla, divinidad pero metafórica, metafórica y aparte por un rato, por un rato. es jugueteada, Sí. es de juguete.
No, estos tipos que a cada rato hay que andar quemándole incienso y mirra. Sí, cuando no exigen sacrificio, como este Claro, otro. sí, hoy es un gato, mañana una gallina y pasado un cuñado. Este me está gustando, dice, para sacrificio. Bueno, está bien. Hemos ido a la discoteca y al discotecario le gustó mucho el episodio de este hombre que quería casarse con la diosa Atenea. Y entonces imaginó de qué modo la habría convencido o habría creído convencerla. Y me dio el tango que canta Jorge Vidal y que se llama Cachaviaje, que a qué negarlo es una invitación al casorio. Sí. Y eso Y el tango se también. ve. En el tango es claro es, eso, ¿eh? No hay en este punto ninguna discrepancia entre el título y la naturaleza de los versos. Son una invitación al casorio. Así que escuchemos Cachaviaje por nuestro querido negro Jorge Vidal. Es que en el fondo, dice Burkhardt, y cómo me gusta que utilice este giro, en el fondo, ¿no? Después de oír en el fondo, uno escucha el perdón de alguna vida, ¿no? En el fondo es bueno, en el fondo no es tan malo, en el fondo me quiere. No, sin embargo no es la idea de Burkhardt, que dice, en aquellas épocas, después de decir en el fondo, en la antigüedad clásica, en Grecia, se tenía una idea bastante baja. Lisandro que aceptaba sacrificios. Se aceptan sacrificios, se había puesto en la puerta. E incluso mantenía, quiero decir, le pagaba un sueldo a un poeta que lo elogiaba. Eso no es tan inusual. Todos tenemos algún poeta que nos elogia y que pasa por ventanilla a fin de mes. Bien. En Samos, donde había, desde luego, hablar de uno mismo como de un dios, implicaba un ascenso. No tan alto como el que se supone, pero un ascenso. Uno de los primeros que se hizo venerar como dios fue el tirano Lisandro, que aceptaba sacrificios. Lo voy a decir de nuevo porque está muy bien. Uno de los primeros que se hizo venerar como dios, que se hizo ya está fenómeno, fue el tirano. Personajes históricos de Grecia que se creyeron dioses. Atención, Casi todos ellos ejercían el poder político, de modo que al ser al mismo tiempo príncipes y dioses, el gobierno se convertía en una teocracia. Dice al respecto nuestro amigo Jacob Burkhardt, la verdad de los dioses. Los dioses no eran lo que son. Y entonces el cumplido que se intentaba hacer a sí mismo, el que se decía un dios, no era tan enorme. Un dios no era el creador del cielo y de la tierra. No estamos en el sistema de los grandes monoteísmos, sino que es el sistema griego donde los dioses tienen infinidad de defectos. Sin embargo,